Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se comunique con nosotros a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Vamos a comenzar con la información. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aún no revisa la legislación para otorgarle el estatus de protección temporal conocido como TPS a los venezolanos. Entre tanto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprueba la legislación denominada Verdad Act, un proyecto para restaurar la democracia en Venezuela. Emiliana Molina tiene toda la información desde Washington. Adelante. Joely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, acaban de aprobar este proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un proyecto de ley bipartidista que fue propuesto por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Bob Menéndez. Este proyecto de ley es bastante complejo y pide, por ejemplo, otorgar $400 millones en ayuda humanitaria para Venezuela, 200 millones para el país y aliviar la crisis interna y otros 200 millones para ayudar a los países vecinos a lidiar con el éxodo de venezolanos. También le pide al Departamento de Estado trabajar con Latinoamérica y con Europa para aplicar sanciones adicionales a funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Autoriza la remoción de sanciones de ciertos funcionarios o militares que ya han reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. También le pide al Departamento de Estado, de Tesoro y de Justicia esfuerzos internacionales para congelar, recuperar y reutilizar todos esos fondos ilícitos utilizados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Acelera la planificación, por otro lado, de las instituciones financieras para lograr la reconstrucción de Venezuela. También hay que recalcar que una de las enmiendas es bastante clara en que nada de este proyecto de ley, Joely, puede ser interpretado como una autorización para el uso de fuerza militar en contra de Venezuela. De hecho, reiteran que Estados Unidos debe buscar una salida diplomática y pacífica para la crisis de este país. Este proyecto de ley también reitera su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y también a la Asamblea Nacional. Y por último, prohíbe otorgar y también pide revocar de inmediato las visas para familiares de aquellas personas que ya se han visto sancionadas por Estados Unidos. Pero ahora falta que este proyecto de ley pase al Pleno, algo con lo que algunos representantes demócratas en la Cámara Baja también están de acuerdo. Y espero que también los venezolanos puedan ser parte del nuevo TPS. Como usted sabe, este presidente está peleando con Venezuela, pero parece que se está haciendo medio duro sobre darles auxilio a esos refugiados de Venezuela. Yo creo que los republicanos tienen miedo que si pasamos el TPS para Venezuela, no van a pasar una ley humanitaria de asistencia humanitaria en el Senado, pero no quiero que nos confundamos en lo que estamos haciendo. Una cosa es pedir asistencia humanitaria para Venezuela, que es sumamente importante, que nosotros ya pasamos. Esa fue una ley que yo introduje a la Cámara Baja, pasó de una manera bipartidista, unánime. Hoy el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votará en el proyecto Verdad para ofrecer ayuda a la recuperación de Venezuela. Apoyo el TPS para los venezolanos y presenté el proyecto hace meses. Pero si agregan el TPS al proyecto Verdad, será enviado al Comité Judicial y habrá más demoras. Mientras tanto, aquí en la Cámara de Representantes, en el Comité Judicial, los legisladores aún no han logrado abordar el tema del TPS para los venezolanos, pues continúan estancados debatiendo sobre enmiendas para el DREAM Act. Algunos beneficiarios del TPS han estado aquí en las afueras de esta audiencia para ver exactamente qué tienen que decir los legisladores sobre este proyecto de ley. Cada día son más los venezolanos que piden asilo político y cada día son menos los que lo reciben. Esta es una alternativa más que podemos nosotros tener los venezolanos para ayudar a estas personas que están ingresando de manera, con algunos con visa, otros están ingresando de manera por la frontera. Emiliana, decías que este proyecto no significa que se esté aprobando una intervención militar, pero ¿hay alguna cláusula para evitar, por ejemplo, el uso de recursos económicos en operativos o en un despliegue? ¿Alguna cláusula que justamente no permita desviar estos fondos más que para la ayuda humanitaria o lo que está etiquetado en este proyecto?
Pues Joely, en este momento las únicas cláusulas o los fondos económicos que están destinados en este proyecto de ley simplemente dicen que van 400 millones de dólares en ayuda humanitaria, 200 millones de dólares en ayuda para la crisis interna en Venezuela y los otros 200 millones para los países vecinos, y de hecho hay alrededor de 14,5 millones de dólares destinados para elecciones libres una vez cese la usurpación, y también para el uso de organismos internacionales para que vayan a supervisar también una vez se lleven a cabo estas elecciones, pero no se habla de ninguna cláusula de recursos económicos destinados, por ejemplo, a una cooperación militar. Sin embargo, hay que reiterar que sí es bastante claro este proyecto de ley en decir que Estados Unidos debe primero, antes que cualquier cosa, buscar una salida pacífica y diplomática a la crisis por la que atraviesa Venezuela actualmente. Joely. Diana, pero dentro de este recurso nos explicas bastante bien cómo está etiquetado el uso de estos recursos, pero dentro del extra que mencionas, que está etiquetado o previsto, por ejemplo, para la organización de elecciones o la etapa posterior al cambio de gobierno en Venezuela, por ejemplo, ¿esos recursos podría utilizarlos el Comando Sur? Pues Joely, eso no está exactamente muy claro hasta el momento, pero no hay ninguna cláusula, como tú mencionas, claro, para que no sean utilizados por el Comando Sur. Ahora tocaría ver qué se aprueba en el Pleno y si el Pleno y los legisladores en el Senado tienen alguna enmienda al respecto. Muchísimas gracias, Emiliana, con esta información muy puntual en el seguimiento de esta noticia en desarrollo. Gracias por esta información. Vamos a avanzar. A esta hora nos acompaña Adriana Kostenki, presidenta de la organización Asociación Venezolano-Estadounidense de Abogados, conocida como BENAMBAR. Gracias por estar con nosotros, abogada. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, en este momento está en juego, está en debate el TPS. ¿Qué se está jugando en este momento en el futuro de los venezolanos? Mira, muchísimo, porque en este momento tenemos a miles y miles de venezolanos actualmente en Estados Unidos desesperados por encontrar algún estatus migratorio en el cual se puedan mantener en los Estados Unidos mientras la situación en Venezuela cambia. Todos los venezolanos queremos que Venezuela mejore y que Venezuela cambie. Sin embargo, hay en este momento muchos venezolanos dentro de los Estados Unidos que están corriendo con el peligro de que su estatus migratorio se venza, o las aplicaciones de asilo han estado pendientes por muchos años, pero estas personas tienen temor a regresar a Venezuela. Una posible aprobación del TPS garantizaría que estos venezolanos no los deporten de Estados Unidos y que puedan recibir permisos de trabajo para poderse mantener temporalmente con un estatus dentro del país mientras cambian las condiciones en Venezuela. Claro, pero por ejemplo ayer la ACNUR pedía a todos los países receptores de venezolanos, de migrantes, que les otorgara el estatus de refugiados y explicaba las diferencias entre este tipo de permisos temporales a un estatus de refugiados. Hay mucha distancia entre estos dos puntos, pero ¿qué tan factible es que Estados Unidos, por ejemplo, pudiera tomar en cuenta esta petición que hace ACNUR? Yo creo que en este momento lo pueden considerar porque la situación de Venezuela es una situación que se conoce a nivel mundial, y en Estados Unidos el presidente Trump ha estado bastante involucrado en ofrecer ayuda humanitaria a Venezuela. Estas son recomendaciones que están llegando de distintas organizaciones internacionales, y creo que la posibilidad de que efectivamente se dé, ¿qué es lo que pasa? Que darle un estatus de refugiado a los venezolanos sería en este momento un poco más complicado que ofrecerle el estatus de protección temporal, en el cual ya hemos avanzado bastante y ya en este momento se encuentra en la Casa de los Representantes. Entonces es preferible que de esta manera se haga un proceso, porque sería más fácil, más sencillo para un grupo sustancial de venezolanos obtener este estatus de protección temporal. Que en el caso de que no se aprobase el TPS, entonces está la opción de ser considerado refugiado. Pero esto protegería mucho más a nivel global a los venezolanos que están en Estados Unidos en este momento. Ahora, en este momento ya se aprobó la legislación denominada Verdad. Verdad. Correcto. Y escuchamos y leíamos una aclaración que se hacía respecto a que una cosa es el TPS y otra cosa mucho más complicada es que trataran de sumarle el Verdad Act. ¿Se queda de alguna manera descobijado el TPS sin esos recursos? Sí. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una cosa también es la ayuda humanitaria que se está buscando ofrecer a Venezuela, el reconocimiento del presidente interino, el reconocimiento de Guaidó. Esas son unas cuestiones que se están buscando por medio de la ley Verdad, y también se está buscando analizar en este momento el tema del TPS para los venezolanos. Son dos cuestiones de que
Si bien la ley, ¿verdad?, no incluye en este momento la parte del TPS, porque de hacerlo demoraría un poco que se pase el tema de la ley, ¿verdad?, es un tema que se puede considerar de manera paralela. Y considerarlo de manera paralela por medio de los otros esfuerzos bipartidistas que se han presentado, garantizaría que sea un proceso más expedito y que eventualmente se apruebe. Y adicionalmente el TPS no tiene que aprobarse por medio del Congreso o del Senado. El TPS puede ser también una recomendación y que sea el secretario de Homeland Security el que termine recomendando y aprobando el TPS para los venezolanos. Entonces, esto es un esfuerzo bastante importante a nivel histórico para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, porque todo el gobierno estadounidense a nivel federal está en este momento estudiando y analizando la situación de ver si se otorga la ayuda humanitaria y también el TPS para los venezolanos. Claro, ahora en el tema de la ayuda humanitaria parece una buena noticia a primera lectura que se asignen esta cantidad de fondos, pero hay ciertos puntos que me llaman la atención, por ejemplo, respecto a, supongo que habrá dudas si en algún momento los recursos para ayuda humanitaria no pueden ser utilizados en pos de la democracia y la reinstauración de las instituciones democráticas en Venezuela en algún tipo de operativo, de intervención. Nuestra reportera hacía esa puntualización que no se va a utilizar en ningún momento los recursos de ayuda humanitaria en una intervención. Pero ¿qué tan alejada está esa posibilidad de ejecutarse? Ese es un tema bastante complicado de analizar en este momento. La ley que se ha presentado es una ley bastante general y ya se verá que ya tendrá que verse cuál va a ser la aplicación un poco más ya directa de lo que se va a realizar. El proyecto de ley es un proyecto bastante general con recomendaciones, pero realmente no incluye cómo se va a implementar efectivamente el uso de esos recursos. Eso yo creo que nos tocaría un poco más esperar y analizar a ver efectivamente cómo se va a hacer, pero de cualquier modo la ayuda, si esto se llega a aprobar, la ayuda va a venir y va a haber un gran beneficio para los venezolanos y para Venezuela, el pueblo venezolano en general, que está en este momento con todo este sufrimiento. Pero hay que ver es cómo se va a llevar esa implementación una vez se apruebe y si no hay ningún cambio ese proyecto de ley cuando se apruebe en pleno. Ahora, hablemosle a los venezolanos. De aquí a que se aprueba este TPS, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el plan B, C, Z para los venezolanos? Bueno, me estás preguntando si se llegase a aprobar. Si se llegase a aprobar y en lo que se aprueba. Ok, bueno, una vez que se llegase a aprobar, habría que determinar desde cuándo están aprobando este TPS. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos pueden decir, desde el momento, a partir de hoy, todos los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos antes del 22 de mayo de 2019, entonces se cubrirían por el TPS. Esto es un ejemplo. O pueden decir los venezolanos que llegaron antes del 1 de enero de 2019. Hay que determinar primero la fecha en la cual va a cubrir a los venezolanos. Y luego todos los venezolanos que hayan llegado antes de esa fecha y que se encuentren dentro de los Estados Unidos y que no tengan ningún récord criminal en los Estados Unidos, entonces van a poder presentar una solicitud ante inmigración solicitando se les otorgue este estatus de protección temporal y les va a llegar entonces un permiso de trabajo. Adicionalmente, las personas que estén los venezolanos que estén en procesos de deportación, sus procesos van a ser suspendidos y no los van a deportar a Venezuela. El proceso judicial en ese momento se va a suspender mientras se les otorga, mientras tienen el estatus de protección temporal. Entonces, lo primero que va a hacer es ver primero la fecha en la cual vas a cubrir a los venezolanos que llegaron antes de esa fecha y luego entonces esos venezolanos van a tener que presentar una solicitud ante inmigración. No es una cuestión inmediata. Los venezolanos tienen que presentar esa solicitud si se quieren cubrir bajo el tema del TPS. Ya, y este tipo de facilidades, de apoyos a los venezolanos, ¿qué peso tiene en términos electorales rumbo a las elecciones en Estados Unidos? Yo creo que tiene bastante peso en este momento porque se ha visto que las políticas de migración bajo la administración de Trump han sido un poco difíciles y se han cuestionado bastante de su parecer político a nivel de migración. Sin embargo, esto acá lo que también demuestra es que el proceso de TPS que se le otorgaría a Venezuela le podría dar una ventaja al presidente Trump al decir, miren, yo no estoy totalmente en contra de la inmigración y estoy protegiendo a un número significativo de venezolanos que se encuentran en este momento bajo esta necesidad de que se les proteja en los Estados Unidos para no regresar a Venezuela ante el desastre que se está viviendo humanitario en Venezuela. Sin embargo, a nivel electoral, estas personas son personas que él no va a estar ganando votos como tal
por medio de las personas que se cubran bajo el TPS, porque solo los ciudadanos estadounidenses son las personas que pueden votar. Pero, de cualquier modo, creo que hacer este tipo de TPS para los venezolanos a nivel de inmigración le traería a él cierta ventaja en el sentido de demostrar de que no es tan anti-inmigrante como han venido siendo sus políticas en los últimos tiempos, sobre todo con el cese del TPS para otros países. Te agradezco, Adriana Kostensky, presidenta de la organización Asociación Venezolano-Estadounidense de Abogados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Son las 4 de la tarde, 19 minutos en Bogotá, Quito, Lima. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Noticia: la liberación de los 4 detenidos en la causa contra el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por blanquear fondos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Tras rendir testimonio, un juez impuso a los 4, así como al propio Raúl Morodo, medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Así es, ahora Alejandro Morodo y su padre, el ex embajador español en Caracas, deberán presentarse en la audiencia una vez a la semana y tienen prohibido salir del país. Además de blanqueo de capitales, la Fiscalía los investiga junto a otras 3 personas de corrupción en transacciones comerciales internacionales. Caminando junto a su abogado y con medidas cautelares, abandonó la sede de la Audiencia Nacional el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, un día después de que varias de sus propiedades fueran intervenidas por la Unidad de Delitos Financieros, que lo investigan junto a su hijo por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones comerciales internacionales, por las asesorías que habría dado a la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA. Según la Fiscalía, estas asesorías fueron ficticias y Alejandro Morodo, hijo del ex embajador, habría cobrado casi 4 millones de euros. Según la información obtenida por medios españoles, Morodo cobraba alrededor de 739 euros por hora utilizando una empresa registrada en Madrid y otra en Panamá, asegurando que se trataba de asesoría legal necesaria relacionada con las actividades de la compañía PDVSA en el Reino de España y la República de Portugal. Alejandro Morodo y el ex embajador deberán presentarse una vez a la semana ante el juzgado y no podrán salir del país, por lo que sus pasaportes fueron retirados. Televidentes de la tarde, entre los investigados también hay 2 mujeres. Ellas deben presentarse cada 15 días en la audiencia. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Noticia: una pelea que tuvo lugar en el Congreso de Honduras. Así terminó la sesión del martes en el Parlamento. Los diputados del Partido Libertad y Refundación se enfrentaron al no lograr un consenso para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Uno de los representantes quemó un ejemplar de la Constitución, lo que ocasionó malestar entre los legisladores de otros partidos, que empezaron a gritar y a empujarse. Los desórdenes obligaron a la suspensión de la plenaria. Noticia: la modificación que realizó el presidente brasileño Jair Bolsonaro al controversial decreto sobre el porte de armas. El nuevo mandato permite a los ciudadanos solo portar bajo ciertas condiciones pistolas o revólveres. Además, se sacó de la lista de armamento permitido las armas largas, es decir, fusiles, carabinas o escopetas. Para tener derecho al porte, los interesados deberán tener al menos 25 años, no tener antecedentes penales y comprobar que tiene lo que el Ejecutivo define como idoneidad moral y psicológica para el uso de armas. En Noticia Colombia, tras la captura de un hombre señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos financiadores del atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá el pasado 17 de enero, en el que murieron 22 jóvenes estudiantes. Hombres del GOES de la policía, con apoyo de la Fiscalía e inteligencia de la Fuerza Aérea, llegaron hasta una zona residencial en Cúcuta tras la captura de Álvaro José Mateus, señalado ser presuntamente la persona que financió el atentado a la Escuela de Cadetes en el Francisco de Pablo de Santander. Se presume también que en sus vehículos movilizaba elementos como estupefacientes y artefactos explosivos, elementos comprados con el mismo dinero ilegal que se obtenía. La investigación los indica de presuntamente aportar sumas de dinero para la defensa de Wilson Arévalo, capturado a finales de enero por ser la persona dueña de la camioneta donde se realizó el ataque. Este sujeto, indudablemente, no solamente ha depositado recursos hacia Wilson Arévalo, sino que había cancelado 30 millones de pesos para el abogado que estaba defendiendo al mismo sujeto, Wilson Arévalo. Las autoridades estaban también tras su pista al identificarlo de manejar una empresa de lácteos en Bogotá que era utilizada al parecer para el lavado de activos.
Una cadena británica asegura que los rumores sobre la salida de Theresa May del gobierno están confirmados. Un legislador británico le dijo al canal de noticias Sky News que la primera ministra del Reino Unido renunciaría esta misma noche. La dirigente conservadora se enfrenta hoy a crecientes demandas de diputados opositores e incluso representantes de su mismo partido para que dimita. Este miércoles May compareció ante el Parlamento británico. Aseguró que el viernes publicaría el proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit para que los diputados lo estudien antes de la votación agendada a principios de junio. La Cámara de los Comunes ya ha rechazado en 3 ocasiones el pacto alcanzado con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. May había reiterado esta mañana su disposición a permitir la votación de un segundo referéndum sobre el Brexit si el legislativo así lo aprobara. En esta parte del programa nos acompaña Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Primero que nada, la pregunta del millón. ¿Será que hoy presenta su renuncia? No, yo no creo que vaya a ocurrir nada en ese sentido hasta el lunes, cuando se conocerán los resultados de las elecciones europeas en el Reino Unido, que tendrán lugar mañana. Hasta entonces no creo que vaya a ocurrir nada, pero sí que estoy convencido de que la próxima semana habrá noticias en ese sentido, porque los resultados para el Partido Conservador van a ser extraordinariamente malos. El viernes se supone que se publica el nuevo borrador, la nueva propuesta sobre el Brexit. ¿Qué se puede esperar cuando muchos miembros de su partido y obviamente los opositores están pidiendo su salida y en 3 ocasiones le han rechazado su propuesta? Bueno, el acuerdo que se va a presentar el viernes y que ya se filtró en el día de ayer ha conseguido por fin poner de acuerdo prácticamente a todo el arco parlamentario, pero en negativo, ¿no? No gusta absolutamente a nadie y hablando concretamente del Partido Conservador, se ve una clara traición a los postulados del propio partido que hasta hoy o hasta ayer siempre había defendido llevar a cabo el resultado, el mandato democrático del referéndum de 2016. Realmente con todo lo que Theresa May, con el decálogo que Theresa May presentó ayer, en lugar de tener un Brexit, lo que vamos a tener o lo que tendríamos es un Remain encubierto y desde luego que es el motivo por lo que las aguas bajan tan revueltas hoy en el Partido Conservador y por lo que las horas de May están contadas. ¿Y qué va a pasar con el Brexit en todo caso? Bueno, si finalmente se lleva a cabo la votación de este decálogo, tiene todos los visos de ser rechazada una vez más, pero en cualquier caso yo creo que la gran noticia va a ser el resultado de las elecciones europeas. Ese va a ser realmente el referéndum o el segundo referéndum que tanto tiempo han estado pidiendo los laboristas y los partidarios del Remain. Y quiero recordar que todas las encuestas dan una clarísima ventaja al Brexit Party de Nigel Farage con aproximadamente un 40% del voto y un hundimiento absoluto tanto de los Tories como de los laboristas. Yo creo que a partir de ahí va a poder articularse mucho mejor un acuerdo de salida. Es muy probable que la semana que viene se articule también un cambio en el liderazgo del Partido Conservador y a partir de ahí se pueda negociar un Brexit de verdad, un Brexit que realmente signifique que el Reino Unido recupere su propia soberanía, que es lo que el pueblo británico votó en 2016, pero desde luego no hasta la semana que viene podremos tener ninguna definición en ese sentido. Todo dependerá del resultado de las elecciones de mañana. Con este escenario que tú planteas, ¿cómo podría reconfigurarse el Reino Unido, obviamente el partido de Theresa May y la propia Theresa May? Bueno, yo creo que Theresa May ya desde diciembre es un cadáver político y ella misma lo sabe. Yo creo que ayer nos lo hizo ver a todos públicamente. A partir de ahí se abre evidentemente un proceso de sucesión en el Partido Conservador que ahora mismo tiene todos los visos de llevar al ala más dura de los conservadores desde el punto de vista del Brexit al poder. No se descarta, de hecho ahora mismo en todas las quinielas se tiene en cuenta a Boris Johnson como el más probable líder de los Tories a partir de que Theresa May
renuncie. El problema es que va a haber un tercer actor, que es el Brexit Party, el partido de Nigel Farage, que está aglutinando todo el voto euroescéptico, todo el voto del no a esta Unión Europea, y que, como ya se apunta en los periódicos británicos, tiene todos los visos de que no va a ser un UKIP, porque en esta ocasión ha sido capaz no solamente de ser una piedra en el zapato de los conservadores, sino también de los laboristas. Y entonces, con estos nuevos nombres, con estos nuevos liderazgos al mando del Reino Unido, ¿qué se puede esperar en el mundo económico financiero de la Comunidad Europea? Bueno, evidentemente los nuevos nombres van a apostar por un Brexit total y duro o sin acuerdo en caso de llegar a ese extremo. Evidentemente, yo creo que hay una cosa que hay que tener clara ya a estas alturas, cuando después de 3 años de estar diciéndole desde todos los periódicos, desde todos los medios, desde la Unión Europea, desde el gobierno británico al pueblo británico, os han engañado, habéis votado engañados, no sabíais lo que votabais, cuando aún así estamos 3 años después y los partidarios del Brexit son capaces de aglutinar prácticamente el 40% del voto en un solo partido, doblando al segundo partido, que serían los liberales, pues yo creo que el problema no es los efectos económicos a corto plazo, que evidentemente va a haberlos, porque en cualquier circunstancia de cambio, no por salir de la Unión Europea, sino porque es una circunstancia de cambio y evidentemente va a haber problemas económicos en el corto plazo. Pero, y aquí está la cuestión, el pueblo británico decidió asumir esos costes en el corto plazo y tener la posibilidad de gestionar una relación futura en el medio y largo plazo, y ya veremos a ver hasta dónde puede llegar el Reino Unido. Yo creo que esa es la clave de todo. Ahora mismo está más cerca el Brexit duro que nunca, esa es la realidad. ¿Y eso cómo va a impactar a los británicos de manera directa? Que nos lo pongas con peras y manzanas. Bueno, el pueblo británico, como hasta ahora, vamos a seguir sin notar absolutamente nada. Todo va a seguir funcionando exactamente igual, al menos hasta el 1 de noviembre, que es cuando se concedió la prórroga. A partir de ahí, pues evidentemente lo que se está diciendo es una realidad. En los primeros meses puede haber restricciones de importaciones, las empresas pueden sufrir, puede haber evidentemente una pérdida de mercado interior, pero eso son circunstancias del corto plazo que el Reino Unido tendrá que saber atajar con nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea o con terceros actores. La cuestión es que podrá hacerlo también con terceros actores como, por ejemplo, Estados Unidos, sin ningún problema, cosa que hoy no puede hacer al estar dentro de la Unión Aduanera. Y para concluir, ¿hay otros países que pueden seguir el ejemplo del Reino Unido? Bueno, vamos a ver, nosotros nos enfrentamos desde mañana y hasta el domingo a unas elecciones europeas en las que hay bastantes países en las que se está poniendo en cuestión no la Unión Europea, sino esta Unión Europea. Hay una reacción de los Estados-nación frente a la hegemonía progresista que quiere imponer, se quiere imponer por burócratas además no elegidos una determinada agenda política, una usurpación de la soberanía de los Estados-nación que evidentemente está teniendo una contestación en estos estados. Vamos a ver cuál es el resultado. Supongo que todo el mundo está pensando en países como España y el crecimiento de fuerzas como Vox, Polonia, Hungría con Víctor Orbán, Francia con Le Pen o Italia con Salvini. Vamos a ver cuáles son finalmente los resultados y cuáles son los grupos parlamentarios y las mayorías que se pueden articular en Bruselas. Lo que está claro es que estamos en un proceso de cambio, en un proceso en el que esa Unión Europea burócrata está siendo cuestionada y vamos a ver hasta dónde se puede llegar en ese proceso. Te agradezco el tiempo que le das aquí al auditorio de la tarde, Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, la pelea entre la líder demócrata Nancy Pelosi y el presidente Donald Trump. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con otros temas. Un sistema de tormentas y tornados ha causado severos daños en el centro y sur de Estados Unidos. En varias áreas se han registrado hasta 19 tornados en un solo día. El sistema que mantiene en alerta a más de 20 millones de personas se mueve ahora hacia el este, donde impactará a los estados de Arkansas y Missouri. La temporada de huracanes aún no comienza de manera oficial. Sin embargo, el mal tiempo golpea con furia varias zonas de los Estados Unidos. Una mortal tormenta de primavera desató lluvias torrenciales, graves inundaciones y enormes cantidades de granizo en el centro del territorio. Cerca de 28 millones de personas están bajo la amenaza por los efectos del poderoso temporal. Los estados más afectados son Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois y Ohio. Las malas condiciones climáticas han provocado al menos 130 tornados desde que inició la emergencia. En algunas áreas de Oklahoma, Kansas y Missouri tuvieron más de 3 pulgadas de lluvia en las últimas 24 horas y aún están bajo advertencias de inundaciones. Expertos estiman que el fenómeno climático mantendrá su intensidad mientras se desplaza hacia el este del país. Casas destruidas, comunidades enteras inundadas y vías intransitables son algunas de las consecuencias que ha dejado el sistema de baja presión a su paso. Decenas de residentes han grabado con las cámaras de sus celulares las dramáticas escenas. Las autoridades trabajan para evacuar a los damnificados mientras evalúan los cuantiosos daños ocasionados por la tormenta. El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo hoy una sesión de debate abierto sobre el conflicto palestino-israelí. El evento fue convenido tras la última saga de hostilidades entre ambas partes. Además, coincide con la expectativa por el próximo anuncio del Plan de Paz para Oriente Medio, en el cual trabaja la administración Trump. Alejandro Rincón tiene toda la información. Hola, nos conectamos con ustedes esta tarde desde el exterior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que albergó en el transcurso de hoy una sesión especial dedicada a los últimos sucesos alrededor del conflicto palestino-israelí. De este evento nos queda un dramático llamado de atención de parte de la Secretaría General del Organismo Internacional, específicamente de Nikolai Mladenov, que es el enviado especial de la Secretaría General de la ONU para Oriente Medio. Él destacó cómo la última saga de violencia en Gaza, no solo de parte de los choques entre civiles palestinos e integrantes del ejército de Israel, sino también el intercambio de cohetes entre ambas partes, ha sido calificado como la peor racha de violencia que haya tenido entre las partes desde el año 2014. Ante la prolongación de la crisis política, se hace necesario resolver el problema, porque ha habido un deterioro en la crisis contra los palestinos. Esto, en conjunto con la violencia, da cuenta de una demolición y destrucción de los edificios de los palestinos, pero esto también ha creado una mezcla de implicaciones de seguridad. Para los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU es particularmente preocupante el impacto humanitario entre las personas afectadas por el conflicto. Se considera adicionalmente que son cada vez más escasos los recursos con los cuales cuentan las agencias humanitarias a nivel internacional para poder atender las necesidades básicas de quienes resultan lesionados en medio de estos choques. Esa preocupación coincide justo cuando ahora es cada vez mayor la expectativa a nivel internacional por la próxima entrega del Plan de Paz para Oriente Medio que está creando ahora mismo el actual gobierno de los Estados Unidos, específicamente el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, junto con su enviado especial para Oriente Medio. De ese plan de paz para la región tenemos por ahora solo dos precisiones. Por una parte, su nombre es considerado como el acuerdo del siglo, y por otra, que uno de sus componentes esenciales es en materia económica. En este asunto en particular, la Casa Blanca ahora está tratando de que la región, en particular Oriente Medio, adhiera a una estrategia de trabajo en materia económica, de la cual los palestinos ya han dicho que no harán parte. El gabinete destaca que no fue consultado sobre la sesión de Bahrein, tampoco sobre el contenido, resultado o agenda. Clarificamos que la crisis de la Autoridad Nacional Palestina es resultado de una guerra financiera impuesta sobre nosotros para ganar concesiones políticas. No cederemos a chantajes ni canjearemos derechos políticos por dinero.
Si se fijaron bien en las declaraciones del representante de la Autoridad Nacional Palestina, el malestar que reside sobre este plan de los Estados Unidos es que consideran ellos que una estrategia a nivel económico no necesariamente va a responder sus preocupaciones u aspiraciones en materia política. Entre tanto, otros países de la región ya han dicho que sí van a participar de ese plan de los Estados Unidos, específicamente Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han dicho que sí tendrán presencia en la cumbre convocada en Bahrein, en Manama, para el próximo mes de junio. La Organización de Naciones Unidas por ahora asegura que a este evento no se le ha invitado. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Buena tarde también para ti. Vamos ahora con el muro fronterizo con México, que sigue siendo el objetivo del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense volvió a referirse a la construcción de la valla en su cuenta de Twitter tras criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no detener la migración ilegal. Trump también arremetió contra los demócratas, a quienes critica por no permitir el endurecimiento de políticas migratorias. El mandatario republicano aseguró que el muro tendrá un estándar muy alto y que a finales de este año ya estarían construidos 640 kilómetros. Gran parte del muro que se está construyendo en la frontera sur es una demolición completa y la reconstrucción de barreras antiguas que se van a reemplazar con nuevas bases. El problema es que nuestros enemigos dicen que no se trata de uno nuevo, sino de una renovación. Mal, debemos construir donde más se necesita. Además, se está realizando un gran trabajo en la renovación pura, reparar muros existentes que están en mal estado e ineficaces y llevarlos a un estándar muy alto. Y pese a los ataques de Trump, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró su voluntad de llevar una relación de amor y paz con su vecino del norte. Hoy le preguntaron los periodistas en su conferencia de prensa acerca de todos los dichos del presidente de los Estados Unidos, de su política migratoria y de la construcción del muro. Sin embargo, el presidente dice que está consciente de las palabras del presidente estadounidense, pero que él va a reiterar esta política de no agresión, de amor y paz con Donald Trump. El mandatario también aseguró que el trato entre ambas naciones debe ser de cooperación. No voy a polemizar. Sí, fíjense que estoy planteando que no me quiero pelear. No nos vamos a pelear con el presidente Trump, menos me voy a pelear aquí, pues, con Germán. O sea, se van a quedar con las ganas. Esta es la relación entre Estados Unidos y México por el tema migratorio. Ahora vamos a seguir con los Estados Unidos. La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes insiste en culpar al presidente Donald Trump de encubrimiento. Después de reunirse con la bancada demócrata, que estudia la posibilidad de iniciar un juicio político contra el mandatario republicano, Nancy Pelosi ratificó que nadie está por encima de la ley. Ella y su grupo político consideran que Trump pudo haber obstruido la justicia durante la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El presidente estadounidense ha impedido junto a su bancada republicana que prosperen las investigaciones de comités del Congreso en contra de su gobierno. Cabe destacar que entre los propios demócratas cada vez hay más voces que dicen que estarían a favor de realizar un juicio político contra el mandatario. Sin embargo, la propia Nancy Pelosi ha asegurado que no está tan segura de que esa vía legal necesariamente le rinda los frutos que están buscando los demócratas. Es así como entre los propios demócratas hay división de cómo abordar el tema de la trama rusa, la publicación del informe de Robert Mueller y una posible desarrollo de una investigación que conduzca a un juicio político contra el presidente Donald Trump. Creemos que es importante seguir los hechos. Creemos que nadie está por encima de la ley, incluido el presidente de los Estados Unidos, y creemos que el presidente de los Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento. Toda la mañana los medios estadounidenses y NTN 24 estuvo dando cobertura de esta noticia en desarrollo, de todos los puntos de vista dentro del partido de los demócratas frente a esta postura de Nancy Pelosi, la mujer más poderosa al interior de la bancada demócrata. Y minutos después, el presidente Donald Trump le respondió a Nancy Pelosi. Dijo ser el presidente más transparente en la historia de Estados Unidos e insistió en que la llamada trama rusa fue una farsa. Y acabo de ver que Nancy Pelosi, justo antes de nuestra reunión, hizo una declaración y dijo que creemos que el presidente de los Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento. Bueno, resulta que
y pienso yo que muchos de ustedes concordarán, soy el presidente más transparente probablemente en la historia de este país. Nosotros hemos estado bajo una cacería de brujas, una farsa en cuanto a la administración Trump y a mí mismo. Ha sido algo terrible, horrendo que le ha pasado a nuestro país. Nos ha afectado en muchas formas. Nos acompaña Isilio Arriaga, analista político republicano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, mucho gusto. Escuchábamos a Nancy Pelosi asegurando que Trump ha caído en hechos de encubrimiento y que está haciendo todo lo posible para que los demócratas lo lleven a un juicio político. ¿Es así? Bueno, mira, lo que está pasando aquí es que los demócratas no terminan de entender o no se pueden perdonar a sí mismos que perdieron las elecciones en el 2016. Están sufriendo un síndrome de esquizofrenia colectiva, una especie de autoflagelación concertada, tratando de buscar donde ya no consiguen. Mira, se gastaron 40 millones de dólares del dinero de los contribuyentes en Estados Unidos en una investigación que duró 2 años. Y que además a través de los medios de comunicación, sus amigos de los fake news, lo que hacían era garantizarle al pueblo venezolano, al pueblo americano, no les da vergüenza de ninguna manera, garantizarle al pueblo americano que el presidente Trump definitivamente iba a caer preso por traición, hasta llegaron a hablar de traición. Es algo desastroso. Después de eso, cuando el informe no les sale como ellos creían que les iba a salir, entonces empiezan ahora a hurgar en otros sitios, a levantar piedras a ver qué consiguen, y lo único que se consigue cuando uno levanta una piedra es a los demócratas metidos allí más o menos escondidos. Como te digo, es una esquizofrenia colectiva, no están entre ellos mismos de acuerdo en si hacerle el juicio político al presidente o no, y yo diría que a nosotros hasta nos conviene un juicio político, porque es una forma de demostrarle al país, de sacar los trapitos que hasta ahora el presidente se ha abstenido de desclasificar algunas cosas que están allí, que sabemos que van a dejar a mucha gente del Partido Demócrata y del gobierno del presidente Obama en muy mala situación. En el juicio político al presidente, y por eso es que Nancy Pelosi no lo quiere hacer, y muchos demócratas no lo quieren hacer, van a salir tantas cosas como el espionaje que hubo antes de las elecciones, durante la campaña electoral y luego durante los primeros 2 años de gobierno del presidente. Yo no entiendo qué les está pasando. Se ha convertido en un partido de la izquierda odiosa, de la izquierda llena de rencor. El Partido Demócrata mantenía un balance en este país y ahora se han ido totalmente fuera por el odio que tienen al señor presidente de los Estados Unidos. Isilio, tú dices que hasta les convendría llevar a un juicio político a Donald Trump. ¿Los retas? No lo reto a los demócratas. Ellos están locos de por sí. Pero si te pones a ver, yo creo que es hasta conveniente, y el presidente lo sabe, es conveniente que vayan a un juicio político donde nos permita en ese momento decir exactamente de lo que el presidente se ha abstenido hasta el momento. El fiscal general del país acaba de decir que ahí hubo espionaje y que él tiene que investigar el espionaje. O sea, son palabras mayores, estamos hablando de cosas muy serias. El señor Nixon en su época, por allá por los años 70, el comienzo de los 70, cayó por mucho menos que eso. Bueno, a nosotros nos encantaría que salieran estas cositas al aire para que veas al señor Comey, al señor Brennan, veas a la señora Hillary, veas a la fiscal general del señor Obama, a la señora Lynch, dando carreras para ver dónde se esconden, porque lo que hubo aquí antes de la campaña y durante los primeros 2 años del gobierno ha sido algo realmente pavoroso, algo que da asco. Por eso es que el señor presidente dice en este momento, no quiere que esto le vuelva a ocurrir a ningún presidente como lo que le han hecho a él. Es vergonzoso, es la destrucción de la institución de los 3 poderes en este país, y a ellos no les importa, a ellos el odio los consume. Isilio Arriaga, analista político republicano, te pido que permanezcas con nosotros. Vamos a incorporar a esta hora a Walter Tejada, estratega demócrata. Gracias por estar con nosotros. Walter, hace unos momentos Isilio decía que los demócratas tienen que superar que ya perdieron la elección. No sé si lo estabas escuchando, pero te quiero poner al tanto. Incluso él decía que al presidente Donald Trump hasta le convendría que lo llevaran a un juicio político. Yo te pregunto a ti, ¿están dispuestos a llevarlo? ¿Es inevitable un juicio político para el presidente Donald Trump?
Bueno, lo que hay que, sí está claro es que los demócratas intentamos de hacer todo lo posible, lo que esté bajo el pie de la ley. Y Silvio y otros, pues, ¿qué pasó con eso de que el sol dé luz y que todo sea transparente y que no hay nada que esconder y que no sé qué? Bueno, pues entonces, si no tiene nada que esconder, ¿por qué no entregar la información que a este presidente se le ha pedido y que le dé la autoridad a los testigos para que declaren y testifiquen si no hay nada que temer? Entonces, ¿por qué esconder esta evidencia? ¿Por qué esconder estas declaraciones? Entonces, yo creo que ahorita se mira que posiblemente iría en camino a un juicio constitucional o político, como el impeachment, como se le dice en inglés, pero creo que los fallos de la Corte ahorita también le están ayudando a Nancy Pelosi, ya porque el proceso que los demócratas han decidido seguir de hacerlo todo por el pie de la ley, por medio de las Cortes, por medio de los citatorios legales que tienen que ser enforzados, ya que el Congreso, le guste al presidente o a los republicanos o a quien quiera, el Congreso es una rama igual que la ejecutiva, tiene todo el derecho para usar su peso de congresional y es su deber congresional asegurarse de que las personas que tienen que ser citadas sean citadas y que honoren eso, y si no, el peso de la ley le va a caer a esos testigos, tal y como este presidente tal vez también se lo merezca. Entonces, ¿qué pasó con eso del sol? Que hay que sacar toda la luz y que la transparencia, que no sé qué, que los republicanos se han olvidado del supuestamente del partido de la ley y del orden. Ahora miran para otro lado con las fechorías que este presidente ha hecho. Y contrario con lo que ellos han dicho, el reporte de Mueller sí indica que este presidente obstruyó la investigación, rompió la ley, él no está por encima de la ley, tiene que ser llevado a donde tiene que ser llevado, y si es juicio político, pues que así sea. Y Silvio, ¿a qué le teme en todo caso el presidente? Porque es cierto que el abogado de la Casa Blanca no se presentó, aún con el citatorio. El propio presidente bloqueó la publicación del informe de Mueller. ¿A qué le teme el presidente? No, no le teme a nada. Walter, buenas tardes. Mira, el sol sale para todos, Walter, inclusive para ustedes los demócratas que andan metidos debajo de las piedras. Pero bueno, el tema aquí es que aquí no hay nada que esconder. Aquí hay tres poderes en este país. Los tres poderes se respetan y tienen equilibrio. El señor presidente, el poder ejecutivo de este país, no trabaja para el Congreso y tiene una cosa que se llama, y que ustedes no quieren respetar, privilegio ejecutivo. Ya se gastaron 40 millones, Walter, 40 millones investigando, y ahora lo que consiguieron de esto es que el fiscal general de la República proceda a investigar a todos estos malandros que han cometido todo tipo de fechoría. Brennan, Comey, McCabe, Strauss, Orr. Mira, es impresionante. Si tú estás hablando de respetar la ley, tú te has paseado por lo que ustedes hicieron desde el gobierno de Obama, las porquerías que intentaron hacer para destruir un presidente que no tiene la culpa de que ustedes hayan perdido las elecciones, cosa que no pueden perdonar. ¿Hasta cuándo? Paren esto ya y dedíquense a legislar, que han perdido ya 8 meses, 6 meses tratando de hacer algo y no hacen nada sino investigar, porque lo de Mueller le salió mal, Walter, y tú lo sabes, ¿no? Se pusieron todos los huevos en la misma canasta de Mueller y les salió mal. Están viendo a ver qué hacen ahora y están desesperados. Esquizofrenia colectiva, Walter. Vamos contigo. Mira, sí, no, creo que como puedes ver, él no contestó la pregunta simple y muy importante que le hiciste. ¿Qué tiene Donald Trump y los republicanos que esconder? ¿Por qué es que no quieren que testifiquen, por ejemplo, McGahn, el abogado personal de él, quien fue testigo de muchos de los atropellos a la ley que este presidente trató de lanzar, trató de obstruir vez tras vez? Entonces ahora queremos ver que McGahn y otras personas que conocen la fechoría de este presidente, principalmente para obstruir la justicia, ¿qué es lo que tienen que declarar? Que si es verdad que no tiene nada, que no ha ocurrido nada mal, entonces ¿por qué no lo hacen públicamente? La retórica que han dicho estos republicanos, comenzando con el títere de Donald Trump, Barr, que es el supuesto fiscal general, le ha hecho una narrativa falsa sobre este reporte, porque según él dice pues, que no había evidencia de que este presidente ha cometido un delito. Pues ya ahora hemos visto el reporte un poquito más de lo que el sumario de las 3 páginas y media que este fiscal general usó tratando de cambiar la narrativa. Estamos viendo que ahora el presidente sí hubo un montón de ocasiones donde sí hubo coordinación entre su campaña y Rusia, y también ahora tenemos muchas circunstancias donde hubo obstrucción clara de la ley y más de 800 fiscales
que han trabajado en este tipo de investigación, este tipo de asunto, han dicho que sí, este reporte da la evidencia que este presidente sí violó la ley y que si él no fuera presidente, ahora mismo estuviera enjuiciado oficialmente y a la cárcel podría ir a parar. Si hubiera sido cualquier otra persona, ya estuviera en la cárcel. Como es el presidente y trata de usar el privilegio ejecutivo, hasta ahora pues ha podido evadir. Pero los demócratas no nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir asegurándonos de vigilar a este presidente y está bien claro, y esto está, porque me gustó mucho lo que dijo Silvia hace un poquito, de que el presidente no trabaja por el Congreso. Sí, es verdad, y saben que también el Congreso no trabaja para el presidente, es una rama igual y tiene autoridad igual que la del presidente para forzar sus citatorios legales, y sea quien sea que va preso, y posiblemente a eso vamos a tener que ir ahora, o multarlo de $25,000 por día o algunos, tal vez algo así, a estas personas que no quieren hacer su deber de testificar porque este presidente los está amenazando o tratando de evitar que ellos den la declaración para seguir rompiendo la ley como la ha hecho este presidente. Entonces ya nosotros demócratas estamos hartos, no vamos a poner a descansar ni un momento hasta exponer todas estas cosas, incluyendo los impuestos de los taxes, de los impuestos que este presidente ha hecho. Ya las cortes están emitiendo fallos a favor de la posición demócrata para exponer los delitos de este presidente. Walter. Perdón, Isilio. Sí, desafortunadamente yo creía que mi amigo Walter estaba eximio de la esquizofrenia, del odio colectivo con lo que los demócratas están trabajando. Es una lástima. Yo tenía cierto respeto por el Partido Demócrata, siempre han sido nuestros contrincantes, pero nos llevábamos bien, era un momento donde podíamos llegar a acuerdos. Perdieron las elecciones y no se lo pueden perdonar. Aquí no hay nada que esconder, no hay nada que esconder que pareciera que a nosotros nos conviene, como te dije anteriormente, que le hagan un juicio político al presidente. Porque si vamos a hablar de presos, en un juicio político la primera que va a caer es Hillary, que está ahí colgando sin ser mango podrido, y resulta que detrás de ella viene la señora Loretta Lynch, y viene la señora Susan Rice, y viene Sally Yates, y viene McCabe, y viene Orr, y viene Comey. Es que la lista es que no van a caber en las cárceles de los Estados Unidos. Si vamos a hablar de presos, el presidente ha sido benigno con los demócratas, de no realmente desclasificar todas estas cosas que están tapadas allí, aguantadas para no crear una zozobra en el país por las porquerías que se hicieron durante los últimos 2 años y antes de las elecciones del presidente. Yo creo que ojalá nos llamen a juicio político. Yo creo que eso sería absolutamente ideal, porque aquí vamos a desenmascarar toda esa treta. No les conviene, Walter, yo que te lo digo, no les conviene porque la información que se tiene de las barbaridades cometidas es fea, realmente fea. Isilio ya dio nombres, apellidos, cargos, la lista y hasta el orden de cómo van a caer los republicanos en caso de que avance los demócratas, en caso de que avance esta batalla política. Yo te pregunto a ti, Isilio, ¿los demócratas están totalmente seguros de que si se entrega el informe completo del fiscal Robert Mueller, Walter, van a tener todas las bases legales para procesar al presidente Donald Trump? El informe ya se entregó, las 400 páginas las tiene el Congreso. Eso es lo que... Y eso es que... ¿A quién le preguntaste? Ok, creo que es importante que nos recordemos de que hasta ahorita, como hemos tenido la narrativa falsa del fiscal general Barr, que nos dio a decir que la opinión de él era que no había evidencia suficiente. Ya vimos que eso es falso y también estamos viendo que el reporte, mientras más se da a conocer y todo claro, sin redactarlo ni nada, se ve claramente las violaciones de la ley que este presidente ha tenido. Eso es lo que Isilio y otros no quieren contestar. Le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo a exponer, le tienen miedo al sol, a que saquemos todo a la luz. Y cuando están desesperados, como lo acaba de decir nuestro amigo ahí, Isilio, invocan a Hillary, a Obama, a no sé qué, no sé cuánto, los demócratas, para tratar de evitar el punto que estamos hablando ahorita, y es la corrupción de este presidente continuamente, que ha descaradamente obstruido esta investigación del reporte de Mueller. Y acordémonos que Mueller le dijo
dio a conocer que él no está de acuerdo con la narrativa que Barr había puesto, supuestamente diciendo que había exonerado al presidente. No, para nada. Entonces ¿qué hay que temerle de que, por ejemplo, Mueller venga y declare en una audiencia pública donde todos salgamos de duda de una vez por todas si hubo o no hubo culpabilidad o conducta criminal de este presidente, que ya sabemos que hay mucha evidencia, siempre está actuando, que está escondiendo algo, entonces por algo es. Entonces yo creo que no solamente eso, pero también sus finanzas, sus impuestos que ha querido esconder vez tras vez, no obstante que ha ido en bancarrota y lo han denunciado muchas veces en la corte. Entonces hay muchas cosas que están en duda, incluyendo si él es alguien, si está siendo manejado por los rusos, por sus intereses financieros, que hasta ahora pues tenemos que salir de una duda una vez por todas. De si no hay nada que temerle, si no es así, entonces expongámonos que no hay nada que temer, ¿verdad? Si está bien, adelante. Pero ¿por qué esconder esto? ¿Por qué los republicanos miran para otro lado, huyéndole a la ley y al orden? Usilio, ¿por qué le huyes a la ley y al orden? Por favor, ¿qué pasó con que era la ley y el orden? Dios mío, estos republicanos han traicionado a la patria. Walter, te estoy diciendo que la mejor manera de aclarar esto es ir a un juicio político, porque ahí vas a poder averiguar todo lo que quieras, todo, ahí va a estar a la luz, el sol va a brillar en un juicio político, ahí vas a averiguar impuestos, vas a averiguar lo que tú quieras, vas a releer el informe que muchos de los demócratas no lo han leído, las 400 páginas, van a poder preguntar lo que quieran, porque ahí el presidente no puede hacer más nada sino contestar la verdad y nada más que la verdad. Pero a la vez, Walter, y te alerto, así como va a contestar preguntas, va a aportar información que ustedes, te digo ciertamente, ten cuidado porque te pueden castigar con lo que deseas, ¿oíste? Porque en ese juicio político la llevan ustedes de perder, y si no fuera así, Nancy Pelosi hace rato se hubiera tirado por ese camino. Ahí es donde está la luz. Oye, Isilio, ya que estás dando, Isilio, los nombres, los cargos, ¿cuál es la información que podría salir a la luz pública que podría sepultar a los demócratas según tus dichos? Oye, mira, todo el espionaje que se hizo con reportes falsos, lo que le entregaron a la corte que autoriza la investigación de ciudadanos americanos, porque eso está prohibido por ley, excepto si la corte FISA autoriza. Resulta que a esta corte le entregaron informes falsos para poder conseguir autorización para espionar, para hacerle espionaje a un ciudadano americano. Y resulta que eso viene desde antes de que ganáramos las elecciones. O sea, esta es una cosa continuada. Y si viene antes de que ganáramos las elecciones, quiere decir en el transcurso del 2016, eso tiene que haberlo autorizado alguien. Eso no se hace con facilidad. Eso no lo hace cualquier miembro del FBI, cualquier fiscal. Eso viene desde la Casa Blanca. Por ahí es por eso que te menciono a Obama y te menciono a Hillary. Y se te olvida que, óyeme, la señora Lynch, ex fiscal general de Obama, se estuvo reuniendo con el señor Clinton, el esposo de la candidata, que perdió las elecciones, gracias a Dios. Estuvieron reunidos hablando de golf, allá en un avión, y de los nietos. Bueno, ¿qué te parece semejante barbaridad, no? O sea que aquí vamos a tener muchas cosas que mostrar, y como te dije, el sol sale para todos. Ten cuidado con lo que deseas, porque lo que viene es grande. Sí. Walter. Sí, no, pues mira, lo que diría es esa misma cautela o hasta cierto punto advertencia que Isilio está tratando de insinuar ahorita. Fue la misma que dijo cuando ya se había terminado todo, que el sol estaba bonito en la Florida y que salía y todo estaba expuesto al aire libre, que no sé qué, y ahora escondiendo cada vez más la verdad que está saliendo poco a poco y que poco a poco le está poniendo la soga en la nuca a este presidente y a estos republicanos que tratan de excusar la mala conducta criminal de este presidente. Lo que sí se le olvida es que esa autorización de corte que él menciona ahora hay 34 acusaciones formales de personas que han sido acusados. Varias personas están en la cárcel porque violaron la ley. 89 cargos criminales se le han formado. Muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, algunos rusos que estaban en coordinación y en contacto con esto. Así es que eso es sustancial. Por ejemplo, si vamos a retroceder atrás, como lo trata de hacer Isilio todo el tiempo, con Benghazi se gastaron millones, 7 investigaciones partidistas de los republicanos, 0
acusaciones formales para nadie. Nadie fue acusado de eso. Entonces aquí ya tenemos comparación sustantiva de que sí hubo violación de la ley y hay más cosas todavía por al hilo que tienen que serse investigadas. Así es que lo único que te diría es que por qué los republicanos le tienen miedo a exponer toda la verdad, ¿verdad? Y eso de que hay que tener cautela, pues si ese es el proceso democrático, la soga tiene que ponerse al cuello de quien sea que es culpable, y si es culpable, preso va a ir. El presidente no está por encima de la ley, no obstante que él quiera actuar como que así lo es. Aquí no hay nadie en este país. Esta es la diferencia entre Estados Unidos y los otros países donde se burlan del orden y la ley. Aquí no, aquí hay que cumplirla y aún el presidente tiene que darle cuentas al pueblo. Él no trabaja para el Congreso, el Congreso no trabaja para el presidente. Tenemos que forzar las dos ramas del poder, tienen que ser igualmente honoradas, y las cortes sí últimamente en algunos casos van a decidir. Muchos de esos fallos ya están siendo a favor de los demócratas y Sirio lo sabe, y eso lo pone más nervioso al presidente y a otros de estos republicanos que tienen miedo de exponer toda la verdad. Así es que no, que le caiga el peso a quien le caiga, y quiera advertir quien quiera advertir. Los demócratas vamos a cumplir con la ley, vamos a seguir el proceso, vamos a asegurarnos de que alguien que ignore un citatorio formal de testificar, lo que le llaman en inglés una subpoena, si lo ignora, pues va a tener que dar las consecuencias, no solamente posiblemente ir para una multa seria de $25,000 o más en algunos casos, sino que también posible tiempo en la cárcel, que sea quien sea, que pueda incluir al presidente eventualmente. Si tiene que hacer un juicio, lo que le llaman en inglés un impeachment, adelante. Es Walter Tejada, estratega demócrata, y también Isilio Arriaga, analista político republicano. Gracias a ambos por estar con nosotros aquí en la tarde. Muy interesante el debate. Gracias. Muchas gracias. Avanzamos con la información de Venezuela. Mi general, llegó el momento de actuar. Es una de las frases de la carta enviada al ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López. El remitente es el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Christopher Figuera. En el texto le pide apoyar la transición política en Venezuela. Además, le cuestiona sobre si se siente leal a la patria, estando del lado de Nicolás Maduro. Figuera le pidió al general Padrino liderar el proceso de reconstrucción del país y el retorno a la democracia. El exdirector del SEBIN agregó que los uniformados no deben temer a ser condenados por un régimen ilegítimo. Figuera se rebeló en contra de Nicolás Maduro y dio la orden de liberar al dirigente Leopoldo López el pasado 30 de abril. Y nuevamente Nicolás Maduro instruyó a la Fuerza Armada para arremeter contra sus detractores. El líder del régimen, en un acto con el ejército en el estado Carabobo, ordenó a los militares capturar a quienes estén en contra de sus políticas y los calificó de traidores. Maduro además dijo que deben activarse los sistemas de armas para hacerle frente a los ataques de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra sus colaboradores y ha advertido que todas las opciones están sobre la mesa para lograr una transición política en el país. Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz frente a los traidores. Si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. Tener la capacidad militar para hacerle imposible al imperialismo cualquier aventura sobre nuestra tierra o nuestros mares. Porque nuestra victoria debe ser siempre la paz. Y en Venezuela incrementó el número de presos políticos. Según la ONG venezolana Foro Penal, 800 personas se encuentran tras las rejas por disentir de las políticas del régimen. Contradictoriamente, Nicolás Maduro insiste en apresar a quienes piensan distinto y al mismo tiempo propone un diálogo como salida a la crisis. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Mientras haya presos políticos en Venezuela, no se puede hablar de diálogo. La precondición es la libertad de todos los presos políticos y la precondición es que no se encarcelen nuevas personas. Si el gobierno parte y habla de un diálogo con presos políticos y además amenazando con encarcelar nuevas personas, lo que estamos hablando es un diálogo con la soga en el cuello de la población venezolana. Más de 15.000 ciudadanos procesados desde el año 2014. Mientras 800 siguen privados de libertad, la persecución se ha incrementado en los últimos días hacia los diputados a la Asamblea Nacional. 3 están presos, otros en el exilio, algunos en la clandestinidad y refugiados en embajadas. Si la cuenta es bastante larga del número de diputados
diputados que se encuentran perseguidos. Y por otro lado tenemos evidentemente casos de políticos, dirigentes políticos que recientemente han sido encarcelados, como es el caso de Roberto Marrero, pero también tenemos una cantidad importante de dirigentes políticos ya que han sido encarcelados en alguna oportunidad o que se han visto obligados a salir del país, o siendo encarcelados han tenido que fugarse, como el caso, por ejemplo, muy importante de Antonio Ledesma. La audiencia preliminar del diputado Juan Requesens se ha diferido en 7 ocasiones. Su padre, Juan Guillermo Requesens, indica que no se puede hablar de diálogo en un país en el que no hay justicia. Aquí el gobierno, aquí no va a haber ninguna negociación, lo dijo el presidente Guaidó. Aquí se mantiene la misma tríada desde el comienzo: cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El régimen es el que está trancando todas las opciones. Nosotros somos los demócratas y la salida de este problema tiene que ser apegado a la Constitución. La cifra de 800 presos políticos es alarmante y demuestra el carácter autoritario del régimen madurista. Es un desafío para los abogados defender a un preso político. En un país sin justicia no es tarea fácil. Dice usted que estamos en pleno desarrollo de una fase intermedia, que es una de las fases más importantes del proceso penal, debido a que aquí se va a dirimir si Juan Requesens va a pasar a juicio o no, y no hemos podido hablar con él. Tenemos que ingeniarlo, ¿no? Tenemos que inventarlo, ¿no? Porque es difícil ejercer un derecho cuando no lo tiene. La Constitución está plagada de derechos, los instrumentos internacionales están plagados de derechos, pero en Venezuela es difícil ejercitarlo, lo que te indica que estamos frente a un Estado autoritario. Juristas aseguran que mientras Nicolás Maduro insista en perseguir a quienes piensan distinto, el diálogo será un fracaso. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. En esta parte del programa nos acompaña Eliezer Sirit, diputado presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder interactuar con toda esa teleaudiencia. Internacionalmente sí es importante canal de televisión. Primero que nada, le pregunto, las cifras de presos políticos se han incrementado, sobre todo en la ola de protestas en esta etapa en la que Juan Guaidó ha liderado la Operación Libertad. Sí, sin lugar a duda que incluso las cifras que pudiéramos tener a la mano se quedan pequeñas ante las realidades. Hay venezolanos, venezolanas, hermanos que han sido presos, han sido detenidos injustamente, ilegalmente, y no están registrados en la lista que hoy el Foro Penal Venezolano mantiene como referencia informativa de la cantidad de presos políticos del régimen del señor Maduro en Venezuela. Ahora, partiendo del pliego petitorio que ha tenido siempre la fuerza antimadurista de que liberen a los presos políticos, ¿cómo toman el hecho de que Nicolás Maduro hable de acercamiento, de pacificación, que incluso esté en Oslo tratando de entablar un diálogo que no ha sido aceptado, admitido, esta petición por parte de Juan Guaidó y los antimaduristas? ¿Cómo leer este tipo de actuaciones cuando en la calle sigue atrapando, encarcelando a personas que salen a manifestarse en las calles? Bueno, el régimen no está en Oslo porque realmente así lo quiere estar. Sus palabras sobre paz o pacificación son sumamente hipócritas porque los hechos así lo demuestran. Lo cierto es que la Unión Europea, el propio Washington y el Grupo de Lima han venido manifestando de manera permanente que es importante buscar una solución a la crisis venezolana en paz, donde no haya derramamiento de sangre. De manera tal que la presidencia de Dios allá en Noruega no es porque realmente así lo quieran, es que están obligados porque este país, que tiene alta experiencia en materia de resolución de conflictos de esta naturaleza, ha invitado a ambas partes a escuchar una y otra exposición con el tema de Venezuela. Por un lado, los representantes del gobierno, los representantes del reino fueron a esta importante ciudad de Europa, y por otro lado fueron también los representantes de los factores democráticos. Cada uno de ellos, por supuesto, expuso la razón existente para buscar una transición, para buscar un cambio en Venezuela, y el otro, por supuesto, expresó su opinión en cuanto a la realidad ficticia que tienen ellos con el caso de Venezuela. Quisiera saber, ya que está hablando del tema de Noruega, ¿qué es lo que ustedes han expuesto? Mira, nosotros hemos mantenido firme nuestra postura. Hay una ruta que la conoce toda Venezuela, el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres y transparentes. Y cuando hablamos de elecciones libres y transparentes, pasa por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral de parte de la Asamblea Nacional, quien es la facultada por nuestra Constitución para elegir este poder electoral.
Pero cuando el país mediador, Noruega, extiende esta invitación, ¿cuál es la respuesta que ustedes han otorgado como órgano constitucional de Venezuela? Bueno, no nos podemos negar a que un país de esta característica quiera actuar de manera como facilitador para buscar una solución a la crisis nuestra. Negarlo sería entonces darle al gobierno armas o herramientas para que posteriormente diga que los factores democráticos o la oposición venezolana no quiere realmente la paz para los ciudadanos o que no quiere alguna negociación. Nosotros estamos claros, la negociación pasa por la salida de Maduro, quien es el quien hoy perturba la paz y la tranquilidad de millones de venezolanos, quien es el responsable de la tremenda crisis que estamos confrontando los venezolanos y quien es el único responsable de la hambruna, de la carencia de los servicios básicos en Venezuela y de esa diáspora que ya está por hoy de los 4 millones de venezolanos que han tenido que irse de esta patria por su pueblo de sobrevivencia y por supuesto por tratar de salvar a su familia. Nicolás Maduro ha hecho el planteamiento de adelantar las elecciones para la Asamblea Nacional. ¿Ustedes cuál ha sido la propuesta, si es que se mencionó esta idea en Noruega? ¿Cuál ha sido el planteamiento que ustedes ofrecieron? Mira, no tenemos conocimiento de que ellos hayan hecho esta propuesta en Noruega, pero en todo caso nosotros estamos claros que es lo que queremos y el país está claro que es lo que desea y el mundo entero está claro que es lo que deseamos los venezolanos. De verdad que esa propuesta bufa por lo demás no va a tener cierto porque vamos a evaluar cuál fue el resultado de la elección del año 2015, qué hizo el gobierno posteriormente una vez que el pueblo de Venezuela se expresó en las urnas y donde más de 14 millones de venezolanos votaron para darse una nueva Asamblea Nacional. Ellos irrespetaron esa decisión. Utilizaron un consejo, un Tribunal Supremo de Justicia que también fue designado de manera inconstitucional, a rajatabla, para posteriormente comenzar a producir sentencias que inhabilitaran de hecho la Asamblea Nacional. Pues es cinismo, es una burla al pueblo venezolano, a la inteligencia del pueblo de Venezuela, que venga a plantearse unas elecciones que se hicieron en el 2015 y que ellos han irrespetado de manera permanente. Independientemente del proceso electoral, ¿qué pasa con el Consejo Nacional Electoral y sus miembros? Si bien no goza de esa independencia, ¿cómo restablecer esta institución que tiene que ser independiente y que es medular para una transición democrática? Bueno, ahí donde parte de la negociación, donde el mundo entero, la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea, están planteando que es necesario para que realmente haya unas elecciones libres y transparentes, que tengamos un nuevo Consejo Nacional Electoral que actúe en concordancia con lo que dice nuestra Constitución, que sea imparcial y que sea garante de que el pueblo vote y el pueblo elija, cosa que no pasa en Venezuela. Por eso para nosotros, los demócratas, es importante que la solución a la crisis de Venezuela sea por la vía pacífica, sea por la vía democrática, sea por la vía electoral. Y para eso, para que ello suceda, tiene que existir voluntad política de que realmente tiene pasión por Venezuela. Si hay un mínimo de amor por Venezuela, si realmente el señor Maduro quiere aportar 1 milímetro a la paz de Venezuela, tiene que entender que el país no lo quiere. Todas las encuestas lo indican, más del 90% de los venezolanos no quieren a Maduro en Miraflores. Y en consecuencia de ello, por un milímetro de amor para con Venezuela y para con los venezolanos, debería ser ante la postura que los factores democráticos venimos exigiendo de manera reiterada y que nos apoya la comunidad internacional como tal. Es Eliezer Ciri, diputado presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Avanzamos. Las opciones de Estados Unidos para el caso de la crisis en Venezuela no son de carácter público. Así se refirió el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, durante su discurso en la reunión de líderes hemisféricos en Florida. En este evento se discutieron las amenazas a la seguridad de la región. Paola Serna tiene toda la información. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Avanza esa reunión de altísimo nivel en materia de seguridad hemisférica que se lleva a cabo aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Durante la jornada de hoy, por supuesto, los ojos y la mayoría de los discursos han sido centrados en Venezuela como un lugar donde prácticamente se encuentra desestabilizando la región en materia de seguridad. El jefe del Comando Sur habló básicamente sobre lo que actualmente ocurre en Venezuela y cómo le hacen un seguimiento a la participación tanto de Cuba, de Rusia y de China en este país. Hacen todo el monitoreo también el Comando Sur. Ha nuevamente reiterado el apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y dicen que están a su disposición para cuando este gobierno lo requiera.
El secretario de Estado y el presidente han sido muy claros y consistentes sobre las opciones sobre la mesa, y yo he dicho lo mismo repetidas veces, que mi labor como militar es estar preparado intencionalmente. No he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría. Así que eso es todo lo que tendrán de nosotros sobre nuestro estado de preparación. Pero sí hemos tomado acciones. Les hablaré de lo que sí hemos hecho. Hemos enviado el barco de la naval US Comfort en el otoño. Les conté esa historia en el principio y enviaremos el US Comfort en un par de semanas más, en un viaje más largo y con mayor apoyo. No toda la acción militar tiene que ser a golpes. Estamos planificando y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambios, entender bien la situación. Apoyamos el envío de ayuda militar cuando nos fue solicitado por la Agencia de Estados Unidos para la ayuda. De hecho, hicimos 7 envíos. Y podríamos hacer más, pero lamentablemente esa ayuda fue bloqueada y el pueblo sufre la consecuencia de ello. Hay muchas otras acciones que tomamos que no involucran Fuerzas Armadas y eso es apropiado para la situación que estamos viviendo. Nuestro corazón sufre por las personas que hoy sufren por culpa del gobierno ilegítimo y las acciones que están ocurriendo. El jefe del Comando Sur reiteró que trabajan el día a día y también comparten información con aliados en la región como Colombia y Brasil, quienes llevan a cabo una importante labor de inteligencia. Nuestro rol y en lo que estamos enfocados es en estar listos para cualquier tipo de contingencias y particularmente estamos enfocados en planificar todo para cuando el gobierno legítimo necesite apoyo a las fuerzas de seguridad. Estamos haciendo planificación diaria, pensando, planeando y examinando profundamente para estar preparados para cuando todo esto pase. La clave aquí son nuestros socios. Hemos estado en Brasil, hemos estado en Colombia y nos hemos reunido con muchas otras naciones para discutir lo de los retos de seguridad. Es complicado, hay muchos desafíos. Estamos asistiendo también a nuestros aliados. Mucho de esto tiene que ver con compartir información de inteligencia para tener una mejor apreciación con toda la situación. Un alto nivel de confianza es necesario con todos nuestros aliados. También hacemos muchos intercambios constantes de información con Brasil y Colombia para tener su apreciación de la situación actual. El jefe del Comando Sur aseguró que no existe duda alguna que son los cubanos quienes están a cargo del círculo de seguridad de Nicolás Maduro y también que los rusos son quienes se encuentran a cargo de brindar la asesoría en cuestiones militares. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, buena tarde. Y la escasez de gasolina en Venezuela se acentúa. En el estado Zulia, capital petrolera del país, los ciudadanos reclaman al régimen por las largas filas en las estaciones de servicio. Aseguran que por el intento de evitar la crisis de combustible en Caracas, dejan en peor situación el interior del país. Desde Maracaibo, Edwin Prieto, periodista venezolano, tiene la información. Adelante. Muchas gracias por este contacto desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, estado petrolero de Venezuela, donde estamos reportando las largas colas que se han venido registrando desde hace aproximadamente 2 semanas en el occidente venezolano ante la escasez de combustible y también el racionamiento eléctrico que supera las 12 horas diarias en esta zona de Venezuela y que ha afectado la venta del combustible a los ciudadanos, quienes hacen largas colas para poder comprar gasolina y así realizar sus actividades de manera normal. Esta situación ha obligado a muchos de los conductores incluso a dormir dentro de sus vehículos y también en las vías públicas para poder aprovechar las primeras horas del día y poder comprar combustible. Los ciudadanos tienen la inquietud, tienen la duda sobre si se trata de este racionamiento o tal vez sea de alguna escasez en el combustible, esto producto de la falta de refinación de gasolina en Venezuela. Es una situación que se ha venido agudizando con el pasar de los días y que mantiene a los choferes, sobre todo a los del transporte público, muy preocupados porque no pueden ejercer sus labores y poder llevar los alimentos a sus hogares ante la falta de trabajo por la falta de combustible. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el occidente venezolano con el tema del combustible para que ustedes conozcan la realidad de lo que padecen los ciudadanos en esta parte del país, es decir, desde el estado Zulia. Para NTN 24, Edwin Prieto. Vamos a una pausa, ya volvemos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, las entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/. En parte del programa nos acompaña Enrique Fuentes, abogado, representante de las familias de 5 niños fallecidos en el colegio Repsamen. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, les agradezco mucho.
sobre todo a usted y a su muy honorable público. Muchísimas gracias. Estoy para servir. Abogado, ¿cómo califica el proceso judicial, el trabajo de las autoridades mexicanas? Porque han pasado los días, los meses, los años y todavía no hay una sentencia contra la directora del colegio y parece pues que no hay salida a este episodio tan doloroso para estas familias. Bueno, aquí habría que atender alguna cuestión. En primer lugar, la señora fue extraída o se fugó, era fugitiva de la justicia. La defensa que ella contrató determinó fugarla de la administración. Por eso transcurren más de 2 años y al transcurrir ese tiempo, bueno, pues se dejó de accionar. Tiempo también en que nosotros como abogados continuamos de alguna manera integrando todas las carpetas de investigación. De todas maneras, nosotros persistimos con las autoridades, sobre todo con la Procuraduría, para el efecto de que se ofertara una recompensa. Se ofertó una recompensa que fue la manera en la que alguien del público interesado en el caso determinó que la vio, lo puso del conocimiento de las autoridades, la policía de investigación se cercioró, vieron que efectivamente era la persona, procedieron a la detención, el juez calificó de legal la detención y se ha iniciado el procedimiento. Se dieron ahorita 3 meses de investigación para ampliar la investigación complementaria. Sí, sin embargo, hasta este momento, pues apenas va a empezar el proceso judicial contra la directora del colegio, contra la señora Villegas. ¿Hay confianza de los padres de familia en las autoridades mexicanas, en las autoridades de la Ciudad de México para llevar todo este proceso? Es plena y absoluta la confianza que hay con las autoridades. Primordialmente con el Poder Judicial, porque estamos ciertos de que se va a administrar la justicia de una forma correcta, pronta, expedita, de acuerdo como lo marca la Constitución. Así es como lo que esperamos y como hemos venido recibiendo las resoluciones de parte del Poder Judicial. En cuanto a lo que es la Procuraduría, el órgano de investigación o la Fiscalía, ellos han venido llevando a cabo una actividad pues bastante asidua en cuanto al obtener pues la ubicación de la señora, el llevar a cabo toda la investigación, integrar las carpetas. O sea, en pocas palabras, sí tenemos mucha confianza con la autoridad. ¿Hay un acuerdo puntual que se les esté ofreciendo a los padres de las víctimas de reparación y en qué medida está a negociación o han decidido rechazarlo por completo? Mire, alguno de los defensores en alguna de las audiencias hizo alguna consideración sobre llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Acuerdo reparatorio del cual tanto mis clientes y todos los demás papás que son las víctimas indirectas de estos eventos, ellos no están de acuerdo en ponerle un precio a la cabeza de sus hijos. Máxime que, bueno, en este tipo de eventos, pues no existe una forma para determinar el precio de una persona, ni saber cómo valorarlo, ¿verdad? O sea, de estos eventos no podemos obtener un negocio o un aspecto económico. ¿Pero cuál es el precio que ellos le estaban poniendo? ¿Perdón? ¿Cuál es el precio del que se ha estado hablando? No hay ningún precio, eso fue una consideración que hizo uno de los abogados, que si pudiéramos estar de acuerdo en llevar a cabo un acuerdo reparatorio, el cual nosotros decimos que no, y todos los papás víctimas de padres de los niños acaecidos en ese evento dicen no a este evento, a este acuerdo reparatorio. Lo único que nosotros queremos es que se lleve a cabo los aspectos de justicia, la investigación correcta y la aplicación de las penas que le pudieran corresponder. Eso es lo que estamos pidiendo. Okay, justicia en pocas palabras.
eso es en los procedimientos penales contra los directivos de esta escuela. ¿Hay algún procedimiento contra las personas que permitieron el desarrollo de esta obra, es decir, autoridades del gobierno de la Ciudad de México? Yoli, hay muchas personas involucradas. Aquí hay desde los directores de obra, que fueron cerca de 3 o 4 directores de obra, autoridades, que hablemos autoridades municipales o que eran de la delegación en aquel entonces, o sea, de parte de la delegación de Tlalpan, y bien del gobierno central, en donde todos ellos participaron de alguna manera para llevar a cabo estos actos en forma indebida, incorrecta, que pues, no solo hemos calificado estas muertes como víctimas de la corrupción, ¿verdad? Porque estos niños fallecieron por la corrupción. Independientemente de ello, la autoridad había determinado que el colegio se debía de suspender de sus actividades, cerrarlo, sacar a los niños. No hubiera sido lo mismo el acontecimiento con niños que sin niños, obviamente. Entonces la autoridad había dicho que el colegio no podía permanecer aperturado. Tenían que haberlo cerrado. Y la señora fue omisa en este mandamiento judicial. A esta virtud, ella tiene la imputación por el delito de homicidio culposo por omisión. Por eso es la imputación que se le está haciendo. Claro, pero usted dice que son directores responsables de obra, autoridades municipales, antes jefes delegacionales, funcionarios del gobierno central, es decir, del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, había una red de corrupción que, por desgracia, concluyó en la muerte de estos menores. Pero esa red de corrupción todavía tiene brazos, tentáculos en las administraciones actuales que pudieran llevar a otro caso de impunidad. No sabemos. Mire, realmente usted sabe que este tipo de delitos se llevan en lo oscuro, en lo oscurito, se llevan por debajo de la mesa. Realmente no sabemos cuántas personas sean las exactamente involucradas. Hay autoridades que sí tienen responsabilidad, que les conocemos la cara, conocemos sus nombres y apellidos, ¿sí? Y que de hecho están formuladas las denuncias en contra de ellos también. O sea, así como está la directora, hay los directores responsables de obra, también hay autoridades tanto municipales como del gobierno central de la Ciudad de México. Le agradezco a Enrique Fuentes, abogado representante de las familias de estos 5 niños fallecidos en el colegio Repsamen. Vamos a estar en contacto con usted para el desarrollo de esta noticia. Yo le agradezco mucho a usted y a su honorable público. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa. Volvemos con más. Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24 y @YoeliRamírez.journalist. Gracias por estar con nosotros. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.